Hechos 15:5, Lucas, que es un médico e historiador bastante disciplinado, con absoluto conocimiento de causa, define a los fariseos como una secta contada entre los tres grupos religiosos o escuelas de pensamiento más importantes del antiguo Israel: esenios, escribas y fariseos. Al parecer, Lucas sugiere la idea que una secta o un sectario no solo deben de ser definidos por los errores teológicos en relación al texto bíblico, sino también por los vicios de una conducta que resulte insultante a lo que se predica. Vale decir que para Lucas es tan sectaria la organización que abiertamente contradice las enseñanzas del Evangelio de Cristo, como la persona que, conociendo la verdad, tiene una conducta contradictoria a esta. Aunque algunos fariseos se convirtieron y se hicieron seguidores de Jesús, como Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel o el gran apóstol San Pablo, los fariseos siempre fueron considerados la encarnación de la hipocresía, el chisme, la crítica, la doble moral, la murmuración, la falsedad y los escándalos provocados. Ese era el modus vivendi de los que vivían en la cultura del fariseísmo. Hoy, al igual que los fariseos, existen no pocos creyentes que han abrazado una correcta teología, pero manifiestan una conducta que resulta insultante y contradictoria a las verdades que anuncian. La formación de la escuela de los fariseos tenía la mejor de las intenciones, pero la perversión se hizo notoria cuando hicieron sus propias interpretaciones del pensamiento de Dios. Esto ocasionó la corrupción de su espíritu y mente, provocando un sectarismo que los separó de la justicia y la misericordia. Aquí es donde el término fariseo empezó a usarse de forma peyorativa. En tiempos modernos, el término fariseo se ha convertido en el eslogan preferido para señalar a quienes no conectan con nosotros ideológicamente. A veces la usamos contra aquellos que tienen una vida espiritual mayor que la nuestra, pues en lugar de aprender de estas personas, los acusamos diciendo fariseos. Otras veces usamos el término para referirnos a los enemigos gratuitos que la vida nos va presentando en el camino. Sin embargo, es bueno que sepamos que el término fariseo quiere decir los apartados. Ellos no iban a la iglesia el fin de semana como turistas religiosos buscando calmar su morbo religioso. Ellos no ofrendaban y diezmaban cada vez que sentían hacerlo, en contraposición al 96% de creyentes modernos que no lo hacen. Ellos no estudiaban las escrituras y oraban solo cuando sus apretadas agendas se lo permitían. Ellos tenían un profundo deseo por reavivar la fe de Israel. Tenían un celo por la evangelización, aunque significara gastar su tiempo y sus recursos solo por ganar a una persona. Ellos eran meticulosos en el cumplimiento de todas esas prácticas. Por eso creo que muchos que usan el término fariseo de forma muy casual e impropia, ni a fariseos llegan. El problema de los fariseos fue que buscaban justificarse delante de Dios, haciendo cosas sin resolver sus conductas contradictorias. Frente a esta manifestación de religiosidad, Jesús fue bastante duro al calificarlos. En Marcos 7:6 les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos tenían la doctrina correcta, pero la conducta incorrecta. Ahora, mucha de su doctrina era perfectamente compatible con el cristianismo actual. Ellos creían en la inmortalidad del alma, creían en la infalibilidad e inerrancia de la ley, creían en la resurrección de los muertos, creían en un castigo eterno para los pecadores, creían en una recompensa eterna para los justos, creían en el libre albedrío del hombre para decidir lo que querían hacer con su vida. Por eso Cristo los alababa diciendo: hagan lo que ellos dicen. El problema de los fariseos era su falta de coherencia. Sus vidas eran una constante contradicción. Por eso Jesús abiertamente los llamó hipócritas o actores de la fe. A esa conducta contradictoria se le denomina fariseísmo. La ciencia le llama
disonancia cognitiva, que no es otra cosa sino la contradicción que existe entre lo que creemos y la forma como vivimos. Dicho de otra forma, los fariseos predicaban una doctrina que no lograban encarnar en sus propias vidas. Acompáñenme a descubrir algunas marcas que podrían ayudarnos a identificar una conducta farisea en nosotros. Número 1. Una conducta farisea anuncia un conocimiento de Dios puramente intelectual, sin una correcta relación con Dios y el prójimo. Esto es lo mismo que muy frecuente suele pasar entre aquellos que anuncian conocer a Dios, pero que sus conductas hablan de un profundo daño espiritual que anuncia idolatría, pues estos han creado en su mente un Dios que no es el Dios de la Biblia. Aquí aplica bien ese pensamiento que dice: anunciar aquello que no somos ni tenemos. No solo viene a demostrar una pobre autoestima, sino también una muy pobre vida espiritual. Los fariseos no podían ser calificados como creyentes distraídos o interesados en el relajo evangélico, que es muy característico de esta época. Eran personajes dedicados al estudio de la ley. Su problema radicaba en un interés puramente académico, un conocimiento sin alma, descarnado, que al no tener una correcta relación con el Dios de la ley, usaban verdades para destruir y no para sanar. ¿Le parece a usted conocida la historia? Ojalá nosotros comprendiéramos que si usamos nuestra teología como un arma para atacar a otros cristianos, peleamos contra el enemigo equivocado. Nuestro llamado es cuidar el cuerpo de Cristo, no mutilarlo. En Juan 8, 1 al 11, encontramos a los fariseos trayendo delante de Jesús una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio para que sea juzgada y apedreada. Cuando Jesús decide que la mujer salga viva de esa complicada situación, no significaba que estaba consintiendo su pecado, sino que mostró su profundo conocimiento de la ley, pidiéndoles a quienes habían presenciado el acto y que estén libres de pecado, lo cual daba legalidad a la lapidación: tiren la primera piedra. Esa declaración ahuyentó a los testigos y sin ellos no había legalidad para darle muerte a esta mujer. Con esto, Jesús está tratando de enseñarnos que no se puede consentir la muerte moral de alguien si no estamos dispuestos a ser testigos de un hecho. Que para consentir la muerte moral de alguien, tenemos que estar libres de todo pecado, y no por imputación, sino por experiencia propia, lo cual es una imposibilidad y un absurdo teológico, porque todos nacimos bajo maldición del pecado. Romanos 6:23. Que una verdad no puede ser usada para destruir. Este es el corazón del fariseísmo. El cristianismo auténtico usa la verdad siempre para sanar al pecador arrepentido. Número 2. Una conducta farisea usa la mentira como una estrategia religiosa para conseguir seguidores que sirvan a sus propósitos diabólicos. Fueron los fariseos quienes acusaron a Jesús de blasfemo y de conspirar contra el imperio romano. Esas mentiras pronto comenzaron a tener efecto sobre las emociones del pueblo judío, pues los mismos que reconocieron su carácter mesiánico al gritar que Jesús era el hijo de David, ahora, envenenados por las mentiras de los fariseos, en el patio de Pilatos conspiran de la manera más cobarde y pérfida para que Jesús termine crucificado. Los fariseos desataron su lucha contra Jesús, creyendo que así servían a Dios. Ellos jamás pensarían que estaban siendo movidos como marionetas por espíritus demoníacos. Ellos estaban en una lucha visceral de supuesta justicia y reivindicación a sus tradiciones e interpretaciones privadas de la ley. La historia no ha cambiado mucho, pues hoy el espíritu de religiosidad que gobernaba la vida de los fariseos busca acabar con todos aquellos que tengan una voz que traiga avivamiento sobre lo que está muerto
y reforma sobre aquello que ha sido olvidado. El gran objetivo del fariseísmo es dividir la mente de los creyentes para que cuando llegado el momento, estos tomen decisiones equivocadas que afecten la vida de la iglesia local. El fariseísmo busca convertir a los creyentes, especialmente a los líderes, en esquizofrénicos espirituales para atacar aquello que un día dijeron amar. Cuando Pilatos, sabiendo que Jesús era inocente y deseando liberarlo, le pregunta a un pueblo engañado y manipulado por los fariseos: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Los fariseos son manipuladores y corruptores de conciencias. Ellos no están preocupados en el bienestar de nadie. Su única preocupación es crucificar la verdad, porque ésta tiene el poder de desarticular sus artimañas. Alguien que ha sido abrazado por el espíritu del fariseísmo no busca conocer la verdad. Se entretiene en los rumores, en los supuestos, en la teorización. Carece de corazón. No quiere asumir los riesgos de conocer la verdad. Prefieren vivir en una cómplice y eterna mentira. Jesús en Juan 8:32 dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de prejuicios, libres de la toxicidad del alma que produce una mentira, libres para tener relaciones interpersonales saludables y libres para encaminarnos hacia la verdadera grandeza. En tercer lugar, una conducta farisea muestra una espiritualidad engañosa. Ellos no son lo que parecen, porque siendo malos aparentan ser buenos. Su corazón es tenebroso, su auténtico ser, su esencia es injusta y malvada. Cristo acuñó un calificativo que define perfectamente la hipocresía de los fariseos. Él los llamó sepulcros blanqueados, es decir, están pintados y adornados por fuera, pero por dentro tienen podredumbre. Hablan de santidad, pero viven para gratificar los deseos de su carne. Hablan de adoración, pero con la misma boca adoran al mundo. Hablan de unidad, pero no tienen reparo en dividir al cuerpo de Cristo. Hablan de amor a la iglesia, pero sus acciones la mutilan. Hablan de Dios en Facebook, pero provocan rencillas entre sus prójimos. Hablan de Dios como su máxima prioridad, pero estas solo son palabras. Hablan de su respeto a la palabra de Dios, pero con total desparpajo y poca vergüenza afirman el pensamiento y la conducta de quienes la desprecian. Es muy común encontrar en las publicaciones de muchos cristianos pensamientos financieros de Soros en lugar de los de Malaquías, Pablo o Cristo. Los pensamientos morales de Gandhi o los de algún filósofo en lugar de los de San Pablo están a la orden del día. Los consejos familiares o de vida sexual de Pilar Sordo en lugar de los que encontramos en el libro que todavía sigue siendo actual y relevante para una cultura tan decadente como la nuestra. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con los fariseos modernos? Jesús en Mateo 16:5 dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura era el pensamiento que dirigía la conducta de los fariseos. Su pensamiento es tan cautivador, tan barnizado de espiritualidad, que puede determinar la conducta de aquellos que deciden escucharlos. Esta es la razón del por qué Jesús le advierte a sus discípulos que eviten la influencia del pensamiento de aquellos que tienen una espiritualidad fallida. Jesús sabe que escuchar a aquellos que oscilan entre el mundo y la iglesia, entre el pecado y la justicia, entre lo santo y lo profano, podría hacernos abortar propósito. En cuarto lugar, una conducta farisea tiene su propia interpretación del texto bíblico.
Un fariseo siempre buscará amoldar el texto bíblico a su comodidad personal o a su teología personal o congregacional. Ellos no hacen exégesis, ellos hacen eisegesis de la palabra de Dios. Su negro corazón de tinieblas interpreta los mandamientos torcidamente. Son doctores en pensamientos extrabíblicos, expertos enseñando preceptos humanos, pero no los divinos. Ellos están concentrados en la apariencia, en lo estético, pero no en lo que hay dentro del corazón del hombre. Por eso Cristo echa en cara su conducta diciéndoles: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Mateo 15, 8 y 9. Ellos están enamorados de lo extrabíblico. Son idólatras de sus preceptos humanos y menosprecian los mandamientos de Dios. Ellos no tienen preocupación por la salvación de la gente. Ellos solo quieren seguidores ciegos. Por eso Jesús los confronta duramente diciéndoles: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Es increíble, pero hoy en algunos círculos teológicos se habla de cristianos demócratas. Sus exponentes reconocen como pecado temas tan delicados como el aborto, el matrimonio homosexual para los cristianos, pero también animan a que se promuevan leyes para quienes no estén de acuerdo con el estilo de vida cristiana. Este liberalismo teológico es condenado por Dios. Elsa Tames, Nicolás Panotto, Leonardo Boff, Ariel Álvarez, solo son algunos de estos teólogos que proponen una nueva interpretación del texto bíblico dentro de las iglesias evangélicas. Ellos aseguran que en una sociedad abierta y plural no podemos oponernos a que esas leyes existan, pues son muchos los que las aceptan y cada uno puede escoger la opción que considere conveniente. Esa relativización de las verdades inmutables de Dios es propia de aquellos que ponen la democracia o la pluralidad por encima de los preceptos eternos de Dios. Ojalá entendiéramos que permitir la democracia, que busca minusvalorar los principios del evangelio dentro de la iglesia, es mundanizarla. Finalmente, no podemos dejarnos atrapar por los fariseos modernos que buscan que sacrifiquemos la verdad en nuestras conciencias solo para no experimentar algún tipo de segregación social o religiosa. Si lo permitimos, tendremos una fe y una iglesia completamente mundana en la próxima generación. ¿Eres tú un fariseo moderno? No olvides lo que Dios ha dicho en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.